Bueno, un saludo desde la Biblioteca Pública de Segovia, donde este mes pues, somos anfitriones del Club de Lectura Virtual de Castilla y León. Y bueno, durante todo este mes hemos estado en el blog comentando, destripando, analizando este cómic fantástico que es V de Vendetta, de Alan Moore y David Lloyd. Y como broche de oro, pues vamos a hacer esta sesión para la que tenemos al gran Roberto Bartual, el único, el incomparable, que además de usuario habitual de la biblioteca, lo podéis encontrar entre las estanterías de la comicteca, la mangateca, buscando tesoritos. Pues además es profesor en la Universidad de Valladolid, es divulgador especializado en cómic y es autor de unos cuantos libros, entre ellos Occulture, Alan Moore al otro lado del velo, es decir, que ha trabajado mucho sobre el personaje de Alan Moore, el guionista de V de Vendetta. Y bueno, y en este libro, que está fantástico, digamos que lo que hace es estudiar la dimensión esotérica de toda la obra de Alan Moore. Y bueno, V de Vendetta es una obra temprana dentro de la producción de Alan Moore, y por aquel entonces todavía no había salido del armario como brujo, ¿no? Porque luego ya sí que dijo que es un mago ceremonial y tal. Pero ya apuntaba maneras, a mí me parece. Pero desde muy joven pues le ha interesado la magia y sobre todo este tema de la concepción del acto creativo como acto mágico, ¿no? El arte como magia. Y hasta qué punto esto de V de Vendetta es magia, Roberto. Bueno, es magia como todo acto creativo, ¿no? Como a él le parece, ¿no? Como cualquier obra de arte lo es, ¿no? Es como la magia, como él la define, es un objeto que sale de la nada, ¿no? Pues el arte es eso, ¿no? Un objeto que sale de la nada, de la imaginación, ¿no? Y sí, a él pues le ha interesado la magia desde siempre. Bueno, él decía que al principio de su carrera le interesaba la magia como le podía interesar a cualquier escritor de fantasía, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, V de Vendetta tiene, aunque no es una obra que trate sobre la magia, trata más bien sobre, bueno, es ciencia ficción prospectiva, bastante influida por 1984 de Orwell. Trata sobre, bueno, pues Inglaterra en un futuro que es, bueno, sería más bien actualidad. Un futuro que por aquel entonces Inglaterra estaba gobernada por Margaret Thatcher, pues tal y como lo ve Alan Moore, pero es un futuro gobernado por el fascismo. Digamos que hay determinados detalles donde él, bueno, pues deja ciertas referencias de sus, pues, de uno de sus grandes popes, ¿no? Una de sus grandes influencias, que es Aleister Crowley, Por supuesto. que es, bueno, pues uno de los grandes magos ingleses, ¿no? Sí, vamos, yo he detectado alguna, es decir, la divisa esta que tiene el propio V en su galería de las sombras de Viveri Universum Vivus Vici, ¿no? Que yo, por la fuerza de la verdad, estando vivo, he conquistado el universo, ¿no? Sí, Eso es de Crowley. es una frase de Crowley. Sí. Y también todo este tema de lo del país de haz lo que quieras, ¿no? Que es al final el país de la anarquía, Sí. ¿no? Es del haz lo que quieras, el fac quod vis, ¿no? Que es una máxima, ¿no? Es una máxima de Crowley, una frase que tenía que era haz de tu voluntad única ley, ¿no? Que era, bueno, que también en realidad sería una manera de definir lo que es el anarquismo, ¿no? En el sentido de lo que es el vivir ácrata, ¿no? Bueno, no te dejes gobernar por nadie, no te dejes gobernar por una serie de reglas que hayan impuesto otro. Decide que haz que el pueblo imponga sus propias reglas, haz que la asamblea imponga sus propias reglas, haz que el cerebro colectivo imponga sus propias reglas, piensa por ti mismo, ¿no? Que no era exactamente lo que quería Crowley, o lo que hizo Crowley con su vida, porque luego Crowley, bueno, dentro de su vida privada fue un personaje bastante siniestro y un dictador, ¿no? Pero bueno, también tiene bastante que ver con la ambigüedad de lo que propone V de Vendetta, porque también habría que hablar bastante sobre la ambigüedad moral del cómic, ¿no? Porque creo que es un cómic que trata sobre el anarquismo,
pero también tiene implícita una crítica bastante grande al anarquismo. Sí, efectivamente. Bueno, Alan Moore, él mismo se define como anarquista, ¿no? Pero, y de hecho, pues el cómic habla de fascismo y habla de anarquismo, habla claramente de ambas cosas, que es una de las cosas que Alan Moore recriminaba precisamente la adaptación que hicieron a Hollywood las hermanas Wachowski. Y dicen, oye, mi cómic hablaba de anarquismo y habla de fascismo claramente, y vuestra película no habla de nada de eso, es un pastiche banal al final. Pero bueno, el hecho es que en realidad V de Vendetta no es en absoluto un panfleto anarquista, ¿no? Lo que quiere también Alan Moore es que, vamos, los autores, es que el lector pues piense por sí mismo, ¿no? Sí, de hecho, una de las grandes críticas implícitas que hay en V de Vendetta es el tema de la necesidad de un líder, ¿no? Porque lo que siempre una de las cosas de las que siempre ha hablado Alan Moore en todas sus entrevistas y en toda su obra a la hora de hablar del anarquismo es que, bueno, la idea central que hay detrás del anarquismo es eso de lo que hablaba antes, la necesidad de pensar en ti mismo, ¿no? La necesidad y la responsabilidad que hay en el hecho de pensar en ti mismo, que es una idea que hay detrás de la magia también. Es el hecho de que bueno, pues uno de los grandes problemas de la condición humana es que siempre nos dejamos llevar por las ideas de los demás, es lo más cómodo, ¿no? Entonces, una de las grandes dificultades del vivir es, bueno, la dificultad de pensar por nosotros mismos y el tomar decisiones por nosotros mismos y asumir esa responsabilidad y de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, en el momento en el que estamos siguiendo un líder, estamos evitando la responsabilidad de nuestros actos. En el momento en el que estamos siguiendo las decisiones de un jefe, estamos evitando la responsabilidad de nuestros actos. En el momento en el que decidimos, si decidiéramos, si pudiéramos vivir en una sociedad ácrata, sería lo contrario a eso. Y ahí está la complicación, ¿no? Pero claro, si lo que nos plantea V de Vendetta es la posibilidad de una revolución, pero esa revolución la tiene que liderar un personaje con una máscara, ya no es eso. Y la conclusión de V de Vendetta, o el final feliz de V de Vendetta, es ese, precisamente. La necesidad de que haya un símbolo o un líder con una máscara que tiene que pervivir, una vez muerto, bajo otro personaje que es otra persona con la misma máscara. Entonces, si la gente solo puede seguir adelante la lucha siguiendo a esa persona, ¿qué tipo de anarquismo es ese? No es el anarquismo del que habla Alan Moore, no es el anarquismo, anarquismo. Es otra cosa, es Batman, ¿no? Es toda la idea que hay detrás de V de Vendetta en realidad es Batman y Robin, ¿no? O sea, de hecho, el Batman de hoy en día, el de Grant Morrison, es básicamente V de Vendetta, solo que hay una idea capitalista detrás del Batman de Grant Morrison. Eso es una corporación de Batmans que ya no es el Batman Bruce Wayne el que hay detrás de Batman, son el antiguo Robin o otros personajes, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, claro, no es... ¿Qué anarquismo es este, no? Pues entonces Alan Moore nos está haciendo pensar mucho sobre si el anarquismo es posible, sobre si es la mejor forma de combatir al fascismo, sobre, no sé, muchas cosas, ¿no? Sí, y sobre todo pues a través de este personaje, ¿no? De este personaje tan ambiguo que es V, que pertenece efectivamente a esta estirpe de héroes con el súper entre paréntesis enmascarados que tiene el cómic, desde el hombre enmascarado, que es también una dinastía de héroes, ¿no? Está el hijo, el nieto y tal, y todos llevan la misma máscara por los siglos de los siglos, ¿no? Está un poco dentro de esta estirpe. Yo le veo también conexión pues con el Edmundo Dantes del Conde de Montecristo, ¿no? Pues al final el tipo que dedica su energía a la venganza, ¿no? Contra aquellos que lo encarcelaron, ¿no? Al final es una venganza y al final es la misma historia que cuenta Alan Moore siempre, de realmente necesitamos héroes, ¿no? O sea, es un poco que luego al final es bastante evidente el hecho de que V lo que hace para llevar a cabo su venganza y su obra es lavar el cerebro a los demás, ¿no? Porque
tiene que lavar el cerebro a esta chica, esta A pobre Ivy, chica sí. Ivy, para poder convertirla en una heroína, ¿no? Y le tiene que hacer pasar por una serie de torturas psicológicas y físicas, pues bastante tremendas, ¿no? Para, digamos, liberarla, ¿no? El único personaje que realmente se libera en el cómic, que es el detective fascista, que se libera personalmente a través de un proceso de meditación y autoliberación tomando LSD. Sí. O sea, de una manera, digamos, pacífica, sin que nadie intervenga dentro de su mente y a través de un proceso empático metiéndose en la cabeza de todas aquellas personas marginales y marginadas a las cuales se le ha hecho daño, ¿no? Sí. Pero a esta chica Evie es que la tortura psicológicamente, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. es muy, muy ambiguo todo lo que está contando. Sí, sí, efectivamente, que V es eso, es un héroe, pero también es un villano, es un personaje bastante repugnante en muchos aspectos. Y por eso una de las cosas que también le cabreaban de la película es que hubiera una relación romántica, ¿no? De carácter romántico entre Ivy y V, cuando es una relación de lo más tóxico, complejo y... vamos, que tiene precisamente mucho que procesar para el lector. Y en cuanto a Finch, al detective, pues al final el hecho de que se coma el ácido es un clímax, ¿no? Es el modo de encontrar su catarsis, ¿no? A través de las drogas, pero es la culminación de un proceso mucho más complejo de meterse en la mente de V, asimilarlo y salir de ahí. De hecho, el cómic termina, ¿no? con esa imagen de Finch caminando por la carretera desierta y alejándose, ¿no? De la misma imagen, ¿no? Con la que acaba Tiempos Modernos. Es una imagen fantástica para acabar cualquier cosa, la de seguimos marchando hacia adelante. Pues también con Ivy convertida en la heredera del fanático. No lo sé, es un final al final que nos deja... se queda abierto y nos deja pensando, ¿no? Nos deja pensando, sí. Y además el cómic está lleno de pequeños detalles que te dejan pensando, de ambigüedades morales bastante complejas, ¿no? También hay este personaje Finch, hay un autor al que lee repetidamente, ¿no? Que le hace pensar y que parece que forma parte de su cambio de mentalidad y de su despertar a las nuevas ideas. Un autor que es Arthur Koestler, ¿no? Es un filósofo bastante importante en Inglaterra que es un filósofo que luchó contra el fascismo, luchó en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero luego, después de su muerte, se descubrió que había sido un violador en serie, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ¿Cómo conjugas estas dos cosas, ¿no? Hay una ambigüedad moral bastante importante. Yo creo que en la época en la que se escribe V de Vendetta todavía no se sabía esto sobre Arthur Koestler, pero es curioso como Alan Moore elige va dejando caer cosas. Aleister Crowley, Arthur Koestler, personajes moralmente complicados y que ya se intuía que eran moralmente complicados, ¿no? En la época en la que escribió V de Vendetta, ¿no? Como para dejar caer ahí que las cosas no son tan blancas y negras, ¿no? Sí, efectivamente, V de Vendetta está lleno de grises, no precisamente en el dibujo de David Lloyd, que es de negro sólido y de fogonazos de blanco, sino en la temática moral y en toda la historia que nos cuenta, que como vemos pues no tiene un mensaje claro. Bueno, pues gracias Roberto y gracias desde la Biblioteca Pública de Segovia a todas y a todos los que seguís el Club de Lectura Virtual de Castilla y León. Bueno, esto ha sido nuestra aportación para enriquecer la lectura de este cómic estupendo V de Vendetta de Alan Moore y David Lloyd. Gracias por leer. Salud.